Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy iniciamos temporada de catas con Tradition Number 1 de Bauen. Pues muy bien, compañeros de ruta, empezamos esta entrega con mucha ilusión porque hoy es un día de estrenos. Hoy estrenamos temporada de catas de tabaco con este Tradition Number 1 de Bauen, que es un tabacazo. Y aparte también tenemos otras cositas, otras novedades. Tenemos un estreno que por fin ya os enseño cuál es mi nueva pipa de Alberto Páez de Artesanía Montaraz. Ya le he dado mucha tralla ya a esta nueva pipa y fuma de lujo, la verdad. Y por fin una recta. Así que ya no me puede decir nada de que no tengo rectas, ¿eh? Oye, yo lo resumiría en por fin una. Eso otra. Pero con la suerte que ha tenido el pobre. Después de 3 meses buscando pipas, o no las hay, o ya no. O sea, me devuelven el dinero porque se ha perdido. Se extravían por el camino. O sea, camino. ya es que ya dije una que sea artesanal, que esa sí o sí me va a llegar. Luego ve al repartidor de Amazon ahí con una sabinera y miel, ¿eh? Sabía otras que me de cabrón. Sí, es que esa fue una, las mieles. Es que. Bueno, y aquí os dejo yo el vídeo de un poco cómo es, que es recta, si os fijáis, es verde, es de como en plan de tubo, que yo era una de las así que querías, de las que se ponen en la mesa sin necesidad de peana. Y bueno, recta, tiene un anillo para que por dentro es de madera para que no se expanda ni nada. Y la verdad es que está muy chulo como está engarzado el anillo este que es como de latón, ¿o? Sí, creo que sí. La verdad ahora no sé. Tiene como unos dibujos muy chulos de esas zonas verdes con como un arenado, ¿no? Parece. Sí, le dije que quería una especie así más rugosilla y la verdad me dijo que de todas las que había hecho esta es la que más le había costado de hacer porque tenía mucha cosilla por hacer, la Filtro verdad. 9 milímetros, ¿no? Filtro 9 milímetros como todas y la verdad y con este verde es precioso, es un verde mármol increíble. ¿Qué tal fuma? No he tenido ningún problema, lo típico, me venía totalmente cruda, le he tenido que hacer el preculo atado y culotado. Ahora ya sabes, y más que culotado culotado. es el sabor a maderuco. Y este sabe totalmente a madera. Al principio es normal. Pero una vez se fuma, la verdad. Bien, ¿no? Además me comentaste que estaba súper bien alineado lo que es el agujero con el caño, ¿no? Sí, claro, ahora ya ni se ve, pero sí, justamente es el caño y justamente la pequeña curvita que hace así, ahí es donde está el agujero. Sí, que se puede decir al Alberto que buen trabajo. Muy buen trabajo. Buen trabajo, Alberto. Saludos desde la ruta, aprovechamos para saludarte. Nunca dejes de hacer pipas, tío, que las haces muy bien. Y bueno, pues como hemos dicho, empezamos este vídeo con mucha ilusión porque es la primera cata de esta nueva temporada. Y este tabaco es uno que, bueno, es un tabaco que realmente podemos llegar a decir que es un unicornio europeo, porque este tabaco, cuando lo compramos, que fue, como ya habéis podido ver en el último mega unboxing que hicimos, pues era uno de ellos, y ahora mismo ya no está en venta, o sea, aunque no se puede comprar en Dampai porque no envían, pero bueno, por curiosidad hemos mirado y ya no está en venta, y hemos visto que en otras páginas pone fuera de esto. Y es como, vaya, pues mira, lo compramos, sería de las últimas latas, porque es que no, ya... o sea, que ahora mismo, en principio, excepto que te vayas a página web donde lo revendan o algo así, está fuera de stock. Y bueno, pues vamos a cargar hoy el tabaco así en el vídeo, para que lo veáis. Es un tabaco que es muy gracioso, bueno, ahora Dani, si acaso, pues dejará como siempre el vídeo. Es un tabaco más gracioso, curioso, porque tiene esos cortes en cubo. Es un tabaco que solamente es de Barley Virginia. Virginias tiene dos tipos, que es Golden Virginia y Red Virginia, y viene pues eso, viene como un poco entre corte suelto y como en unos cubitos, que es como cubitos de flake. Sí, y sí. bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a empezar a cargar. Sí. Es como un flake cortado en cuadraditos chiquititos. Sí. Es más, creo que tiene hasta 2 tipos de cortes del flake. Uno que son más cubitos y otros no son como eran. Uno es un poquito más pone que viene con corte suelto, ready wrap, como un poco así más groserillo, y luego los cubitos estos. Es un tabaco que, bueno, como ya imagináis, antes de la cata ya lo hemos probado. Una de las cosas que tiene este tabaco es que prende como muy lento. Es un tabaco que no consume rápido. Al tener esos cubitos, le da como una lenta combustión al tabaco y está muy bien. Pero bueno. ¡Hala, para adentro! Hasta el último cubo.
Y claro, con este tabaco, tal y como viene, yo creo que un poco la gracia, aparte de que bueno, se puede llegar a romper más, hasta yo incluso no lo he roto esta vez, porque creo que la gracia está en un poco dejar que los cubitos estos cubos hagan su función, ¿no? Y prendan como tienen que prender y demás. Aparte que obviamente poder se puede, ¿no? Pero es complicado Claro. partir más. Sí. Yo antes he estado, y ahora se puede ver un poco cómo queda cargado, ¿no? Ahí. Y antes he estado pues intentando hacer lo que Sergio comentaba, que le estaba diciendo a Dani, mira, este es un cubo casi perfecto, ¿sabes? Esto yo creo que es el Tesseracto de los Avengers, ¿sabes? Y lo estaba rompiendo y claro, estás ahí y que no puedes, he hecho así, lo he abierto y es cuando ha hecho como ya salió como una... Pero sí que es verdad que claro, yo creo que es un tabaco que ya se presta a eso, Sí, tiene una carga muy fácil. Sí que es verdad que es un tabaco que se tiene que airear un poquito, que las veces que lo hemos fumado, a la que haces así un poco con la mano y aprietas, notas como un poco... tienes esa sensación de un poco de como de la humedad y dejándolo airear un poquito está perfecto. Pues bien, vamos a dar un poquito de fuego a esto. Vamos ya. Hay que decir que en esta nueva pipa le caben, ¿eh? Porque si os fijáis con la Bauen llega hasta arriba y es que a mí no he llenado solamente la mitad. La mitad. Esta es de las que dice de hoy empiezo y termino mañana fumando. La verdad es que sí, es una cazoleta generosa. Y Con esta pipa no te hace falta irla rellenando con magia. Hoy ya desde el Bauen principio con sabe... Bauen. Yo he dicho, mira, Bauen con Bauen. Hoy voy con la... Te has vestido a juego hoy. Sí, hoy me vestí a juego. Yo le daré este primer toquecillo. Y dejaremos que se apague. Prende bien. Es que es... Ya puede parecer exagerado, pero el primer paso por nariz ya es agradable. Ya notas esos virginias, ya los notas. Pues bueno. Es que tiraría de seguir fumando ya directamente, ¿eh? Pues mientras la pipa se asienta para darle un se segundo asiente la toque brasita y demás, ¿eh? Exacto. ¿Qué nos ha traído el Tito Sergio para estrenar la temporada de las catas? Vamos a maridar hoy con una cervecita, porque todavía nos acaba de ir el verano y una cervecita así fresquita todavía entra. Entonces tabaco alemán, claro, pues... hemos traído un tabaco alemán, pues hemos traído una cerveza alemana, que como veis... Está en alemán. Es la Warsteiner. Wolfenstein. No. Es una Warsteiner. Ahí, que se vea bien. Uy, aquí. Que iremos abriendo. Muy bien. Bueno, espera. Toma, Dani. Allí. Pásala por allí. Y otra por aquí. Sí, está bueno, la paso para aquí. Aquí se queda. Que se vea bien la cervecita que estamos hoy. Huele a cerveza. A ver. Hostia, qué raro, ¿no? No me lo imaginaba. Tiene Kentucky curado al fuego. Una pizca de Latakia, pero poco, ¿eh? Y yo noto ahí un poco de Cavendish quizás. Pues bueno. Pues bueno. Oye, le damos un primer traguito para hacer un brindis. Venga, va. Me parece bien. Vamos a brindar por todos Por vosotros. todos los compañeros de ruta que siempre estáis ahí, siempre nos seguís, muchísimas gracias, y a todos los nuevos suscriptores que se están sumando a este canal, muchísimas gracias de todo corazón. Espera, un momento. Brindemos. Me tiro para atrás. No nos pagan ni nada, Venga. Ahí está, venga. Por todos vosotros, compañeros de ruta. Rica, ¿eh? Suavecita, muy suave. Es suave, suave. Pero rica. Pero con cuerpo. Sí. Suavecita, pero con cuerpo. Pues yo sin más dilación le voy a dar ya... El segundo encendido. Tiene un puntito de acidez que normalmente las cervecitas así como belgas, cervezas alemanas tienen ese puntito Y a mí de me acidez. encanta, a mí me encanta. O sea que podemos decir Washington, buen trabajo. ¿Washington qué? Cuando nos paguen, pues cuando nos paguen ya diremos el nombre completo.
No, estaría bien, ¿para qué negarlo? ¿Sabes? Ya no solo hablamos, ya no solo es el decir no ganamos la vida con esto, que ojalá, evidentemente, pero el pagarte los tabaquitos y las bebidas para traerlas al canal, pues estaría bien. Obviamente esto empezó y sigue siendo una pasión. Y así será, eso Nunca va a dejar de ser, pero bueno, si podemos llegar al punto de pagarnos los tabacos para el canal y los alcoholes, o llegar a vivir de esto, ya sería, vamos, un así sueño. que suscribíos. Sería ya un sueño. No, pero es verdad lo que dice Sergio, es totalmente cierto que ese fue el principio y ese será el fin del canal, que es disfrutar de un hobby, de una pasión. Evidentemente, con más gente nos siga, más comunidad se haga, más piña se haga, no solo este canal, sino otros canales, pues mejor que mejor, es que esa es la clave. La verdad que creo que va a ser un maridaje estrella, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque yo ya estoy notando, comparación a otros días, que como siempre hacemos y le damos unas vueltecillas al tabaco, en comparación a esos días me está sabiendo más dulce. Gana más. Y es por a lo mejor el amargor de la cerveza, Sí. o el punto ácido que comentaba Un Sergio. poquito ácido puede ser. Que sube los dulcitos. Sí, pero mucho, ¿eh? Jo, qué rico. Y bueno, para empezar a hablar un poquito del tabaco, yendo un poco en la máquina del tiempo hacia atrás antes de encender la pipa, el olor que tiene en bolsa este tabaco, se nota un poquito ese toque del Virginia, ese toque así como a trigo, masa de pan, pero predomina el olor a chocolate de una forma, o sea, según el fabricante dicen que es eso, Virginia y Barley, Virginia, Golden Virginia y Red Virginia, pero no pone proporciones, no pone si es un 50-50. Yo creo que tiene más Virginia que Barley, pero el olor el olor en lata es que es una pasada como huele a chocolate. Aquí ya sabéis que tengo la nariz entrenada para buscar esos chocolatitos. Bueno, ya habréis visto en el vídeo el tabaco, no sé si hemos dicho anteriormente que se pusiera el vídeo, bueno, si no, pues si no se ha puesto antes, Dani lo pone ahora, si se ha puesto antes, pues nada. Pero para que se vea, bueno, tiene en el envase, que es como bien dice el fabricante, una edición especial con una lata tipo vintage, que ya se ve aquí es una lata que es preciosa, ¿eh? Totalmente bien. También en el vídeo se ve, pero bueno, viene con una protección de cartón. Fundita. Y bueno, lo que es el olor, que bueno, ya lo hemos comentado, pero bueno, para hacerlo así en el vídeo y demás. Aparte de esos Virginia, es que es verdad que predomina mucho el cacao, pero no cacao puro, sino como hiciste tú, un olor como a chocolate, como con leche, o un chocolate más refinado. Sí, es un chocolate, no un chocolate puro 70%, pero sí No. esos refinaditos con leche. Es que fuma, es que es increíble. Pero sobre todo olido en bolsa, realmente luego en la fumada. Totalmente. Luego en la fumada, yo al menos no No, sí, tengo. no es como un Danish Mixture de Davidoff, que se nota el cacao, las almendras, las almendras tostadas, frutos secos. Aquí es como... Más sutil. Yo noto en paso por nariz, sobre todo lo que es un Virginia de altísima calidad. Yo creo que con este Tradition No. 1 de Bowen se lo han currado a la hora de la selección de tabacos, porque es que tiene una... Cuidado, está mirando como diciendo, no, yo me lo tenía que comprar un tabaco neutro de este rollo, con lo que le gusta a Sergio, los tabacos Es así. que el tabaco me gusta, pero la lata también. Y yo verdad- no sabía que se iban a acabar. La verdad es que la lata, como habéis visto, es una pasada. Y la verdad es que el maridaje, genial, ¿eh? Soy el que, bueno, no iba a decir, La soy el que verdad. menos ha bebido, no, yo estoy con Sergio ahí. Yo ya le da más, eso sí. Aparte, es un tabaco que ya no hemos dicho, pero baja súper lento, o sea... Yo que soy un ansioso, una ansia viva, Tiene una en combustión otras lenta. fumadas yo ya estoy más o menos por aquí, o sea, literalmente, y aquí es que no baja, no baja. A ver, también se nota porque como va, como si fueran flakes, más así, también tardan más en quemarse todo. Entonces por eso tampoco baja tan rápido. Es decir, para comentar más cositas del tabaco, como bueno, como habéis visto, es la forma de la lata, vienen 100 gramos, el precio son 27,50 en Dampai, o eran, porque ahora ya no se puede comprar.
Y ahora faltaría un poco entrar en lo que es en tabaco reviews, qué opinan otros, pero aquí no hay. Así que vamos a intentar hacer nosotros un poco con toda la humildad del mundo de tabaco reviews y opinar pues sobre el tabaco, fuerza, nivel, aromatizante, olor en habitación, por lo menos el ratito que llevamos fumando. Sí. Y yo de fuerza lo veo un tabaco que no es tan poco como, por ejemplo, en comparación a otros tabacos que hemos revisado, que sí que son mucho más suaves y ligeros. Este sí que a lo mejor tiene un poco más ese cuerpo. Pero dentro de la suavidad tampoco, porque Sí. tampoco es un tabaco que te dé fuerte en el paladar, sino que se mantiene suavecito, pero sí que es verdad que tiene cuerpo, tiene presencia. Yo creo que ese barley que te deja esa sensación en el paladar un poco más agreste, más así, está, pero muy, muy aterciopelado. No, hay otras mezclas de Barley y Virginia que se nota más, son más rudas, más rudillas. Esta mezcla está muy bien lograda. Realmente es suave y pasa muy bien. Con la Totalmente. cervecita vamos. Ostras, sí, De sí, lujo. esto ha sido maridaje perfecto. Ya de saborizante yo diría que al menos es Nada, ligero. nada. Ligero. De lo que es aromatizantes externos no hay, ¿eh? Aquí ya lo dice el fabricante, yo no noto ningún tipo de... ni dulce, ni miel, ni nada. Tabaco puro. Tabaco y que además baja lento, pero consume... O sea, la densidad del humo es generosa, ¿eh? Es generosidad, sí. Pero luego el olor no es... Es un olor muy agradable. Tiene... Luego nota de habitación, A ver, sí, se diría sí, que es yo agradable. iba a decir que es como si estuviéramos fumando un Virginia, pues un Capstan amarillo o un Jacob número 4. un Chaco número 4, sí, o incluso un Samuel. Ese es el olor ese que es lo que dice Sergio, tiene un humo denso, porque lo tiene, de hecho, tenéis que estar viendo pasar como borrascas de humo, pero luego no es un olor cargado. No. Quizás es pronto para decir qué nota le pondréis vosotros en Tabaco Reviews, pero bueno, yo ya la sé. Porque si juntamos los factores presentación, calidad de tabacos, combustión, etcétera, este sería un 4 estrellas para mí. Porque como tampoco puedes poner 3,5, es o 1, o 2, o 3, o 4 estrellas. ¿Tú, Sergio? Ahora se me acaban de subir los dulces. Es que además tiene, con tu permiso, te dejo a cenicilla aquí ya que... Sí. Yo me voy a esperar un poquito más para puntuar. También es verdad que yo hago trampa, que ya lo fumo más. Lo de las cervezas que me ha sorprendido mucho. Y bueno, si realmente vosotros qué opináis sobre el tema de un iniciado que, por ejemplo, quisiera probar este tabaco. Estamos un día en una cata de tabacos, ahí en sociedad, en una reunión y podría optar a este tabaco, que sí. Realmente sí, porque es un tabaco que el corte que tiene ya poco te deja maniobrar con él, por lo tanto se carga tal cual. Y como estamos diciendo, es un tabaco que tira millas con él, o sea, una vez encendido... Porque dices, ya que se fuma bien y es un tabaco que enciende y todo bien, yo lo tengo que entender. la ley de Murphy. Sí, bueno, también es un tabaco que como va quemando fácil, a lo mejor por lo típico, en un momento dado... Pero bueno, realmente prende muy bien y Va muy bien. También hay que decir, por mi parte, cosas que voy pues notando, haciendo un poco la lectura de la fumada, y es que otros tabacos te dejan el paladar como rasposo en el sentido de que necesitas beber, aquí vamos maridando, pero no es un tabaco que dices, uy, necesito ir bebiendo, es un tabaco como muy... No te cargas. Muy amigable, ¿sabes? Es un tabaco que es amigable. Y la verdad es que la cervecita va que ni al pelo. Ahora tenemos que ir trayendo ya otros licores, ahora que se acerca ya... Sí, ya estamos metidos en el otoño. A ver qué vamos encontrando. A ver qué vamos encontrando. Al que no le gustaba el alcohol. Pues hay que decir que esta cerveza también, buen trabajo. Está muy buena, la verdad. Sí, la verdad es que sí. ¿Para qué negar?
Ahora faltará un día traer un tabaco irlandés de Peterson, aunque bueno, está en Scandinavian Group, pero bueno, Peterson de toda la vida, made in Irland. Y traer una cervecita Guinness o una cervecita así tostada, eso queda pendiente para la ruta. Quedan muchos trabajos y muchos alcoholes que probar. Pues sí. Y que no se acabe nunca. ¿Y que qué? Y que no se acabe nunca. Pues sí, ahora ya como nos van diciendo los piratas, ya nos han puesto seudónimos de los ruteros, los piratas, los tres mosqueteros, de todo un poco, ¿no? Los montaraces de la Tierra Media en un comentario también lo leí, digo, bueno, somos un poco ahí, bueno. Es un poco de todo. La verdad es que fuman muy bien, ¿eh? Da mucha rabia cuando te acuerdas de esos tabacos que se podían conseguir, por lo menos que había muchos tabacos que ya de por sí de América pasaban por la aduana y esas complicaciones que aún así llegaban y llegan. Pero tabacos europeos que, bueno, teníamos como nosotros, pues ese fuerte de decir, pues mira, en otras partes del mundo hacen otras revisiones de otros tabacos que tienen más cerca y que controlan más, y nosotros por lo menos podemos optar a tabacos europeos y por lo menos tener esos tabacos para traerlos, ¿no? Y ahora es como que venga. Esa pequeña seguridad, ¿no? De que los tabacos europeos pues no había problema, etcétera, etcétera. Que en América tampoco había problema. Lo único que, bueno, venían de más lejos, tardaban más, etcétera. Las aduanas. Las aduanas. Todas esas cosas, pero bueno. Han invertido las tornas. Pero bueno, pues ahora lo que haremos es tener que, como ha dicho varias personas, ¿no? Tener a un amiguito en Alemania, por ejemplo para Dan Pipe, y comprar a través de él y que nos lo envíe. No hay más remedio. Porque al fin y al cabo no es que sea legal comprar, sino es como que no exportan fuera de su Así país. que si hay algún alemán que sigue nuestro canal, por favor, ponte en contacto con eso. Pero bueno, este ya no está, ya... Esta lata hubiera sido comprada entre los tres, ya la teníamos que estar ahí con el cuchillo, las katanas, la cimitarra. No sé vosotros, pero el toque, ya no a chocolate, pero el toque un poco a tostadito, yo sí que lo noto un poco. Como esos tostaditos. Ahora que ya, bueno, vamos, yo por lo menos voy por mitad de cazoleta. Yo no puedo decir que voy por la mitad porque ya cuando me la cargo iba por la mitad. Ese cazoletón. ¿Y que se mantiene de pie la... ¿Se mantiene? Sí. Pero a ver, que se vea que no es trampa. No, uy, no. uy. Cuando la carga a tope sí que se queda. Se ve así. Ay, a ver. Mira de fumada ya, le da el subidón de nicotina y se marea un poco. Pero bueno, que la dejas así y se queda tranquilamente recta. Totalmente recta. Está. Pero está rica, ¿eh? La verdad es que sí. Y esta la compraste en una licorería de... Cuéntanos un poco cómo... Sí, bueno, es una bodega que tenemos por aquí por la zona, que bueno, es una bodega bastante grande. Que si vivís por la zona aquí de Comarrúa y demás, seguro que la conocéis, que se llama Jané. Es la bodega Jané, que allí hay de todo. O sea, La verdad es que es un almacén guapo. la verdad es que es un almacén que lo que no encuentres ahí, raramente lo vas a encontrar en otro lado. Sí, la verdad es que sí. Yo ya cuando vi el agua embotellada del Tíbet dije, vale, aquí hay cosas. Es una bodega a la que solemos recurrir para los licores, para todo lo que vamos trayendo, normalmente viene de allí. Prácticamente todo. Así que agradecidos, la verdad, de que tengamos algo así cerca. Es una pasada en cuanto... O sea, en el momento en el que bebes la cerveza, ese toque amarguito, y luego pruebas el tabaco, esas sensaciones de esos dulces, sobre todo en el paso por nariz, es que se nota muchísimo. Es una pasada, es que esos dulces realmente los eleva. Totalmente. ¿Tú, Dani, qué notas? Yo, por ejemplo... Que Dani ha hecho un máster de este verano de cata de tabacos, y a veces hemos hecho este verano unas cuantas catas y decía, yo noto aquí
los átomos de Virginia, así para darle un poco el humor, ¿no? Pero es verdad un poco exagerado. que a veces notaba cosas que yo decía, sí, quieres decirlo, volví a probar tal, y decía, hostia, pues sí que es verdad que tiene ese... A ver, siendo Barley y Virginia, yo por ejemplo, el Barley lo noto mucho en el buque, la boca, y mientras que el Virginia lo noto mucho más en la garganta al final. Mientras que el Virginia yo lo noto más cuando ya me sale por nariz. Ese dulce del Virginia, ese campo en nariz se nota más, mientras que el Barley en la boca se nota como más completo, no sé, faltaría aún darle bastante más, pero la verdad hasta ahora realmente este tabaco es ricoso. De la mano de lo que decía Dani, sí que es verdad que en el buque, en lo que es la boca, voy a tomar prestado una forma de explicar lo que tiene Fabián, que la verdad es que es muy correcta y a mí me pasa un poco lo mismo, y es que en el final de la garganta el Barley es como que te da ese toque de... como que raspa un poquito más, ese toque agreste más acre, un poco más crudo, más rudo. Y se nota en eso, aparte de los sabores que desentraña el Barley, pero sí que es verdad que se nota enseguida, quien tiene la garganta un poco sensible, como es mi caso, noto que cuando un tabaco tiene Barley o es un 50-50, yo lo noto personalmente y es por lo menos lo que, no sé si lo que tú has querido explicar, que tienes ese toque en boca, pero luego en nariz es la suavidad y el dulzor de los Virginia. Aparte para mí, a Sergio antes lo ha dicho bastante bien, hay que tener cuidado que pica, pero con caladas tranquilas, relajadas, picor cero. No tiene nada de picor, al menos en mi caso, claro. No sé si mi nariz está como protegida con algo que ahora mismo. La tiene cubierta de amianto. Pero picor de nada. Si es un Virginia de estos que bueno, como siempre todos los Virginia, si los empujas, pues tiende a picar en nariz. Pero tampoco es un picor aquello, simplemente es el rubor ese como que parece que vas a estornudar, pero no. Sí. Se puede decir que ya estamos en el tercer tercio de la fumada y hay que decir que es un tabaco que, siendo 3 personas fumando, la verdad es que es un humo que es denso, tiene cuerpo, pero a la vez en habitación deja un olor agradable y disipa bastante bien. O sea, que no deja la habitación cargada. Sí que es verdad que somos, como hemos dicho, somos 3. No. ¿Cómo que no? Así somos 3. Así que no deja cargado de humo visible, prácticamente no, como otros, como muchos. Sino que deja pues ese... Sí que se nota el humo, lo ves y dices, madre mía, estamos haciendo aquí un submarino. Pero no, realmente casi nada. Y se van notando al final de la fumada, como ya es un poco lo normal en los tabacos, pues ese toque más a los tostados. Es como que si quizás se potencia un poco el sabor de esos tostados o ese fortor del tabaco un poco, pero bastante bien, ¿eh? No te deja un sabor así fuerte al final. Sí, no te deja un amargor muy subida, ni un tostado muy... Es un tabaco que obviamente, como todos los tabacos, pues te deja ese tostado al final, pero de una forma sutil. El tabaco del chico Titanic, que yo le tengo ese nombre puesto, que como sale el personaje así como de principios del siglo pasado, ¿no? De los años 10 o los años 20, más bien quizá de los años 10. Así bueno, no sé, siempre que lo veo me acuerdo y digo, mira, parece que se acaba de bajar del Titanic. Bueno, bajar lo dudo, pero... Hombre, puede que haya bajado. Pero subirse... pero a la fuerza. Como en la película cuando se están subiendo, se ve así la gente con las gorrillas pues no sé, de esa época. Y la verdad es que de la cata me quedo mucho, pero mucho, con el maridaje de la cerveza, ¿eh? ¿En qué otro tabaco? ¿Kentucky Beer puede ser que fuera? Sí. Pues, y mira, el Kentucky Beer también tenía el Barley, Virginia, otros rollos, ¿no? Con el aderezo de pétalos de rosa blanca, creo que era. Pero sí que, muy entre comillas, me recuerda un poco el rollo ese de que te sube los dulces, que te da otros matices diferentes. Ya, tendré que creo que ya estoy tocando al final. Estamos un poco tocando a fondo. Este tabaco está muy ricoso. ¿Cómo ha dicho Tabasco? No, tabaco. Es que quería juntar tabaco y ricoso y se me ha quedado tabacoso. Trasvasco. Es un tabaco que...
Iba a decir, desde la ruta recomendamos, pero claro, ahora encima sumándole lo otro, pero si por lo menos fuera que es pues otro tabaco Bowen o un tabaco de Downpipe, pues podemos decir, lo recomendamos porque bueno, al fin y al cabo pues... A ver, recomendando, lo recomendamos. Sí, Si sí. podéis conseguirlo de alguna forma, pues obviamente coger la lata. Cogerlo Claro, porque claro. es una lata que no nos va a defraudar, son 100 gramos, la lata ya de por sí es preciosa, es una lata así muy vintage, como dicen en la página web de Bowen, que es curioso, ¿no? Que te metes en, como digo, en tabaco, iba a decir en tabaco reviews, te metes en Downpipe, ya no está, en Bowen, cuando hemos intentado abrir el enlace hoy para mirar un poco que los no datos, existe. es como que te encuentra el enlace pero luego no te carga los datos. Y en otras páginas sí que está, como en stock, 27,50, pero a lo mejor luego vas a comprar y no hay. Ahí ya depende un poco de los almacenes de cada tienda online. Exacto. Pero vamos, si es un tabaco y si os gusta el Barley Virginia, una buena mezcla de tabacos de calidad, irá por él, ¿eh? Y si la encontráis y podéis comprar dos, Sergio os pilla uno, seguro. ¿Nos avisáis? Yo creo que también estoy un poco ya tocando a fondo. Sí, a mí ya se me ha apagado. Pero la verdad, muy buena sensación, le voy a dar un toquecillo más. Pero muy buena sensación de principio a fin, ¿eh? Muy, 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 muy bueno. Voy a darle un toquecillo por si acaso. Pero... Con estos tabacos es cuando dices, no hace falta a veces buscar tabacos aromáticos para tener esos matices dulces o esas sensaciones como de un tabaco y otro, porque la verdad es que, Espectacular este tabaco. bueno, ¿y qué tal la pipa? Bien, ¿no? Perfecta, ¿no? Genial, ¿no? De principio a fin, intermedios también. No sé por qué, yo creo que con esta pipa me duran menos los tabacos, no sé por qué. De lo bien que fuma. Pero realmente estoy muy, muy, muy contento. Así que vuelvo a repetir, Alberto Páez, muy buen trabajo, me ha encantado y disfrutándolo cada día que puedo y más. Y aparte la comunicación con él, cuando el feedback de pasarte fotos y tal. Es un chaval muy majo. Solo falto yo por encargarle una pipa, que igual no tardo mucho en ponerme en contacto con él. Y bueno, pues ya viendo que estamos al final, yo creo que ya te queda poco, ya está Yo acabado. ya- Pues bueno, impresiones, ¿qué nota le pones? Ahora sí, que antes has dicho que te... Ahora sí, ahora sí. A ver. Yo no soy de dar 4, porque darle la nota máxima siempre me cuesta. De pero- reserva, la reserva. Pero la verdad es que es un tabaco que está muy bueno, es una combinación estupenda, realmente es un tabaco que no te da problemas, es un tabaco que quema bien, es un tabaco, o sea que un 2. No, un 4, un 4. Es un tabaco de 4. Yo creo que se lo merece, aparte... Va buena, ha conseguido lo que quería, como evocar ese sentimiento de una mezcla vintage, ¿no? Yo estoy con él totalmente, mezcla que funciona bien, quema bien, desde el primer momento prende genial, una combustión lenta muy agradable y se nota que trabajan con tabacos, vamos, de Master of the Universe. ¿Tú, Dani? Yo también le doy un 4, básicamente porque es un tabaco Está que está riquísimo. muy bueno, el Virginia está exquisito, ese valle redondeando en la boca espectacular, encima viene, aunque sean trocitos, son de flex, así que por mí aún mejor, solamente que yo últimamente, estos últimos medio año, me están sobrepasando los Vipers y me faltaría un poco de perique en este para ya decir un 6 sobre 4. Bowen, ya sabes, para Dani hazle un flake con perique. Con No, perica y un poquito de Virginia. Un 10% de Virginia. No diría que no, Eso sería un tabaco potente y poderoso, ¿eh? Pues sí, bueno, yo creo que poco más ya que decir de este tabaco. Creo que ha quedado bastante claro que es un tabaco que nos encanta, que está muy muy bueno. Es un tabaco realmente 10 de 10, siempre a gusto, los colores, ya humo, los fumadores. Vale. Pero es un tabaco que no defrauda. No defrauda y deja la verdad es que la nota muy alta. Así que bueno, es un tabaco que no sé si algún compañero de ruta lo habrá probado, lo habrá comprado y también pues lo ha podido catar en casa. Dejadnos comentarios si lo habéis probado, dejadnos comentarios si os gustaría probarlo, etcétera, todo lo que sea. Estaremos como siempre encantados en responderos, leer los comentarios. Suscribíos para sumar y hacer fuerza a este bello mundo que es el mundo de la pipa y los tabacos de pipa.
Y yo creo que ya está, ¿no? Nos despedimos, compañeros de ruta, como siempre, gracias y hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Exacto. Desde el momento que ya no solamente era Virginia y Periquito y sale todos los demás, sí. Pipa cool. La típica lata que aquí guardas cualquier otro tabaquete. Tienes el caropro ahí, va a hacer un Terminator líquido fumando en pipa. Ay, señor. Ay, señor. Ay, señor. Viene a fumar con nosotros. O sea, estaba con una persona que estaba fumándose un cigarrillo liado y vino el camarero muy educado, eso sí, porque al fin y al cabo el chaval pues, cumplía órdenes de que le vienen de arriba, ¿no? No, es que no puedes fumar en la terraza. Una terraza, además, no una terraza de estas como vamos a decir, cerrada o con unas paredes o unos biombos, unos metaquilatos. No, era una terraza totalmente abierta y fue a levantarse, o sea, es que era muy curioso. Dice, no, por el tema de, ya sabes, del virus, tal, las normas, porque el humo, a través del humo se levantó, se puso a 2 palmos de la silla y ya, pues ahí ya puedes fumar. Estaba al lado, estaba en la misma zona de la terraza y en cambio pues ya le dijeron que ahí sí que podía. Cosa que lo vi muy absurdo. Lo vi muy absurdo porque evidentemente son las leyes, son las normas, pero ¿qué quieres decir? Pero es absurdo. Es absurdo que a levantes, medio metro coges ya puedes... el café y el cigarro a la vez y puedas, pero sentado no. Sí, pues así fue realmente, así fue. Así que... Parece que no sé, yo no soy experto ni mucho menos, pero vamos, que lo que tú sacas con el humo del tabaco, de la pipa, del cigarro, de lo que sea, es lo mismo que sacas hablando o respirando. Es que no entiendo eso. Ciertamente, si estás hablando en la terraza y te estás tomando un café y estás sin la máscara porque estás consumiendo, no. Pero simplemente con que suspires, ya está. O sea, ya estás llegando igual que... No sé. En fin, no soy experto, como digo. Cada vez parece que nos quieran recortar más. Pero bueno.